tal amigos? Muy pero muy bienvenidos, muy buen mediodía. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy para continuar un poco la temática de ayer, pero le agregamos un plus, que es la fe y la obediencia. Es decir, ayer hablamos sobre la dependencia de Dios y la fe, y hoy la fe va, digamos, seguido por la obediencia, porque en muchas ocasiones son sinónimos. Si uno dice que tiene fe, es porque cree a Dios y obedece su palabra. Y bueno, en virtud de ello, siguiendo con el mismo texto bíblico, un capítulo más, nos referimos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Elías le dice a un enviado del rey Acab que va a encontrarse con el rey ese día. Nota que en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». La típica de todas las épocas en la cual la gente se enoja con el mensajero. No se ponen a pensar qué condición, qué actitud propia está detonando ciertos problemas en la vida social y política y financiera de un país, sino que se la agarran con el mensajero, ¿no? Porque obviamente la gente lamentablemente se ha acostumbrado a seguir líderes que mienten, que engañan, que les prometen las calles en cuesta abajo, canillas de vino y de leche en las esquinas de los barrios. Entonces la gente cree y se emociona siguiendo estos líderes, y cuando uno viene con algo que parece negativo, entonces se enojan con el mensajero. Déjame decirte que la verdad es tanto positiva como negativa. Uno puede decir: yo tengo un pensamiento positivo, yo soy una persona positiva, me gusta hablar y pensar en positivo. Bueno, para que sepas, estimado televidente, que aquí tenemos buena iluminación en el estudio del Canal 12, y para que esta iluminación fuera posible, fue necesario ambos cables, el positivo y el negativo, que en los 220 corriente alterna, uno se llama polo neutro, que son 110 voltios, y el otro el polo vivo o activo, que cuando se juntan conforman los 220 voltios. No obstante, en un auto, por ejemplo, en una moto, uno puede decir: bueno, yo soy tan positivo que no quiero nada negativo en mi vida, le voy a desconectar el borne negativo. Tanto en la iluminación doméstica como en su auto, si usted quita el borne negativo, se va a dar cuenta que el auto no funciona definitivamente y la luz aquí se apagaría. Vale decir que en lo espiritual es exactamente igual. Hay verdades que no dejan de ser verdad por ser una verdad negativa. Cuando la Biblia habla de tapa a tapa de dos verdades paralelas y opuestas, habla de Dios y de Satanás, habla de la santidad y habla del pecado, habla del amor y habla del odio, habla de la vida, habla de la muerte, habla de la salud, habla de la enfermedad, habla del amor y habla del odio, etcétera, etcétera. Dos verdades que van paralelas, no se juntan, así como las vías de un tren. Son verdades paralelas, pero son verdades absolutas porque emergen de la palabra de Dios. Entonces, uno puede ser muy positivo. De hecho, quienes tenemos fe tenemos que pensar en positivo, pero también tenemos que considerar ese borne negativo, que es lo que produce el poder. Porque para que el poder de Dios se manifieste, necesitamos una situación negativa. Cuando se junta el poder grande, positivo, todopoderoso de Dios con nuestra situación negativa, caótica, alarmante, de dificultades, de pecado, de dolor, de enfermedad, entonces el poder de Dios se genera a través de la palabra de Dios, y la fe en su palabra se genera poder, se genera energía. Y con esto aprovecho a aclarar que Dios no es una energía, como muchos piensan, como muchos creen y tienen la percepción de que Dios es energía. Dios no es una energía, Dios genera, produce, nos da energía, pero no es una energía. Dios es una persona.
Así como nosotros tenemos la habilidad de pensar, de hablar, de tomar decisiones, de sentirnos tristes o alegres, también Dios, que es una persona y que nos creó conforme a su imagen y semejanza, Dios entonces es una persona que tiene inteligencia, que obviamente tiene toda la sabiduría, toma decisiones, tiene voluntad propia, siente tristeza muchas veces, siente alegría, se alegra cuando su pueblo está en victoria, cuando su pueblo está caminando por el camino de la verdad, y se entristece cuando la gente se mueve de espaldas a Dios y como consecuencia le pasan cosas tristes, cosas negativas, calamidades, tragedias, eventos climáticos, etc. Entonces, el rey Acab estaba muy molesto, y por cierto su mujer Jezabel estaban molestos con el profeta Elías porque fue el enviado de Dios para anunciar una gran sequía en la región, sequía de la cual recién ahora nos estamos recuperando por las lluvias que han caído en la última semana, pero que en aquel entonces en Samaria, una sequía de 3 años y medio, el profeta Elías había dicho, no va a haber lluvia sino por mi palabra, y él tomó la autoridad y dijo, a partir de ahora Dios ha anunciado una sequía, pero no es algo que vino por voluntad de Elías, sino que él simplemente fue el mensajero que Dios usó para anunciar este evento climático que vendría sobre la región, trayendo serias consecuencias de falta de alimentos, de pobreza, de miseria, etc. Ahora, veamos por qué vino este juicio de Dios. Ahí vamos a otro punto. La gente dice, bueno, Dios es amor, de ninguna manera castiga a sus hijos. Error, mentira. Dios al que ama castiga, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué pasó en el tiempo del profeta Elías versus el rey Acab y Jezabel? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo se había vuelto en un desenfreno de idolatría acerca de los Baales. Esta era una deidad que en ese tiempo la gente adoraba, nada distinto a lo que es hoy día. Vamos a estar mencionando a propósito de esto. Había muchas variaciones del dios Baal, tales como el dios Sol, el dios de la fertilidad, y Belcebú. El dios Baal se lo relacionaba con... el dios Baal se lo relacionaba con, entonces, disculpen que no estamos recibiendo llamadas al aire por obvias razones, usted puede enviar un mensaje, puede enviar un audio, un texto que luego de este programa estaremos respondiendo al mismo, pero no podemos contestar en vivo. Entonces, el dios Baal se lo relacionaba con un toro para simbolizar la abundancia tanto de las personas como de las tierras y los animales. Por eso, las naciones vecinas hacían fiestas de fertilidad donde se practicaban ritos inmorales. El objetivo era agradar a esta deidad. Las personas de ese tiempo pensaban que los cambios de estación se manifestaban de acuerdo a una disputa entre dioses. El significado bíblico de Baales, es decir, en plural, se relaciona con ser dueño o amo de algo, es decir, era el señor de aquellas personas que lo veneraban y le rendían culto a esta deidad. Es el plural. Con eso se hace referencia a la diversidad de dioses que existían a partir de Baal. Ese era el problema de aquel entonces. Y hay un asunto de que la gente que se vuelca a la idolatría, esto es algo muy negativo, por cierto, pero muy negativo, porque para Dios es un pecado abominable que está desde la antigüedad y podemos ver distintas citas bíblicas, usted lo puede buscar si así lo desea. En Éxodo 23, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios,
fuerte y celoso, que visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta tercera y cuarta generación, lo que llamamos maldiciones generacionales, cuando alguien vive determinados problemas en la familia, en la salud, luego la hija, el hijo vive lo mismo, el nieto vive lo mismo, el bisnieto le pasa lo mismo. Estas cosas no son casuales, no son fortuitas, son cosas que vienen por una causa espiritual a la cual le llamamos maldiciones generacionales, que vienen como consecuencia fundamentalmente de la idolatría, porque Dios lo dice en Éxodo 20, versículo 3. En Salmos 135, versículo 15 nos dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro, manos humanas le dieron forma, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, tienen boca, pero no pueden respirar, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Isaías 44:9 va un poco más allá y nos dice: todos los que se dedican a hacer imágenes talladas no valen nada. No lo digo yo, no se enoje conmigo, sonríase, el Señor le ama. Aún lo más valioso de ellos no sirve para nada. Para confusión suya, ellos mismos son testigos de que esos ídolos no ven ni entienden. ¿Quién dio forma a un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada sirve? Miren, todos los compañeros de esos artífices serán avergonzados, porque ellos mismos son hombres. Todos ellos se reunirán, juntos se presentarán, se asustarán y quedarán avergonzados. El herrero toma tenaza, trabaja con las ascuas, a golpe de martillo, con la fuerza de su brazo, le da forma, luego tiene hambre, le falta fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, hace trazos con lápiz rojo, pule la madera con garlopa, hace dibujos con el compás, le da forma de un hombre hermoso para tenerlo en su casa, tala cedros, toma madera de ellos, y luego son árboles que crecen en el bosque, planta pinos, con la lluvia se hace crecer. De estos árboles se sirve el hombre para quemarlos, entrar en calor, de ellos también enciende el horno para cocer panes. Además, con esa madera se hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parece ridículo, ¿no? Parte de la leña la quema en el fuego, parte de esa leña prepara un asado, come carne, queda satisfecho, luego se calienta y dice: a ver el fuego, entré en calor. Al ver el fuego entré en calor. Con la madera sobrante se hace un dios con minúscula, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora. Y entre ruegos le dice: ponme a salvo porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe ni entiende, dice Dios a través de este profeta Isaías, 2700 años atrás. Tienen cerrados los ojos para no ver, cierran su corazón para no entender, no se ponen a pensar, no es capaz de razonar ni de entender, para decir: si parte de esta leña la quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne, me lo comí, con el resto de esa leña ¿voy a hacer algo abominable? ¿Voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol? Esa gente se alimenta con ceniza, su engaño del corazón lo lleva a extraviarse, a no poner a salvo su vida, ni a decir: ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es muy clara la Biblia, leímos 3 pasajes que hablan específicamente de los ídolos y de la idolatría, cosa que Dios abomina a través de todos los tiempos. Y reitero, Isaías pronunció esta palabra, por ejemplo, 2700 años atrás, pero la palabra de Dios es eterna. Vale decir que no tiene principio ni fin, así como Dios. No importa si Dios habla hoy, si habló hace un mes, 1000 años, o 10.000 o 6.000 años atrás, da lo mismo, porque la palabra de Dios es la misma verdad y tiene el mismo poder aún antes de que Dios la pronuncie. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso Jesús, que es el verbo, la palabra en acción, dijo:
antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían matar por eso, porque no tenía 30 años y se hacía mayor que Abraham. Pero lo cierto es que Cristo existía desde siempre, porque es Dios eterno, es Dios Hijo, y lo que ellos estaban viendo era la persona de Jesús física, pero no conocían al Cristo espiritual que estaba dentro de Jesús y que es el mismo Espíritu que está en todos aquellos que hemos creído en la persona de Jesucristo, porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, le voy a enviar otro consolador, un paracleto, la palabra en griego, que significa llamado a estar al lado de. El paracleto es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir ni le conoce. Esto está reservado solo para aquellos que creen en la persona de Cristo Jesús y se humillan ante Él pidiendo perdón por sus pecados. Si usted no lo ha hecho, le invito a que lo haga a la brevedad posible, porque nadie tiene la vida comprada y porque no sabemos cuánto más tiempo Dios nos va a conceder a cada uno. Ahora, sucede que Elías fue comisionado por Dios en su tiempo para desafiar a los profetas de Baal, que eran 450 hombres, que dirigían al pueblo en ese desenfreno idolátrico para que la gente adorara a esta deidad y quedara de espaldas al verdadero Dios, al Dios de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces Elías los desafió y los convocó en el Monte Carmelo y le dijo, bueno, vamos a desafiarnos mutuamente. El Dios que responda por fuego, ese sea el verdadero Dios. Así es que, bueno, estuvieron todos de acuerdo, el pueblo se congregó en torno a estos profetas, el profeta de Dios por un lado, los profetas de Baal por el otro. Y para aquellos que somos cristianos, no es nada nuevo que nos citamos minoría, siempre somos menos los que amamos a Dios y le servimos. Jesús dijo que ancha es la puerta y ancho es el camino, y muchos van por él rumbo a la perdición, pero que somos menos, el camino es estrecho, la puerta es angosta, que nos conduce a la vida eterna, no porque no esté disponible para todo el mundo, simplemente porque no es de todos la fe, y mucha gente intencionalmente, voluntariamente rechaza creer en Jesús o rechaza obedecer al Señor. Por eso es que, haciendo uso del libre albedrío que Dios le concedió, la gente toma sus decisiones y de eso se trata la vida. Un paquete de decisiones que tomamos cotidianamente, que estas muchas veces repercuten en nuestro futuro, en nuestro destino, pero cada cual elige lo que quiere ser y hacer o no hacer, en qué creer o en no creer, y nosotros hemos decidido creer en Cristo, como también Josué un día desafió al pueblo de Israel y les dijo, escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo decido también que mi casa y yo serviremos a Dios, y usted decide si va a servir al Dios verdadero, a Jesucristo, o va a servir a Baal, o va a servir ídolos mudos que tienen boca y no habla, oídos mas no escuchan, que son hechos por los hombres, de yeso, de oro, de plata, de madera, de lo que sea, pero que no tienen el poder para ayudarle. Y es más, le digo, detrás de cada ídolo hay un demonio que lo sustenta. Por eso es que es un riesgo ponerse a idolatrar estas imágenes que traen maldición sobre su casa y sobre su familia. Hace poco, para graficar esto que estoy diciendo, en un edificio en Tres Cruces, en Montevideo, una madre había prendido velas, a saber a quién se las prendió, probablemente fueran decorativas, no lo sé, pero en muchas ocasiones hay gente que prende velas a imágenes, a una foto de alguien, de algo, como una creencia religiosa, y lamentablemente se produjo un incendio. Y ante el mismo, esta madre con una niña de 6, 7 años se largó al vacío desde un sexto o séptimo piso. Entonces,
La idolatría siempre va a traer maldición y muerte, señores. Por eso es que nuestra nación está pasando momentos difíciles. Tenemos el índice de suicidio más alto de Sudamérica, el tercero en Latinoamérica, 11º en el mundo. Tenemos un índice de 20.42 cada 100.000 habitantes, mientras la media mundial viene siendo menos de 10 cada 100.000 habitantes, 9 y algo. En Uruguay, que es un país de 3,5 millones de habitantes, ubicados en una superficie de 176.200 kilómetros cuadrados, prácticamente hay espacio para todos, para que todos seamos felices, disfrutemos de la vida, de la naturaleza. Sin embargo, mucha gente, y aún gente joven, está deprimida, está con ataques de pánico, con ansiedad generalizada, pensando en que no vale la pena vivir, que sería mejor quitarse la vida para no seguir sufriendo, para no seguir padeciendo la situación que está enfrentando o que no está enfrentando por falta de ánimo y de fuerzas. Entonces, es lamentable y vergonzoso que nuestro país esté viviendo esta situación. Mucha gente en la pobreza, mucha gente en la indigencia, mucha gente en situación de calle, cuando en Uruguay hay lugar para todos y hay bendición para todos. Pero nuestro país últimamente se ha vuelto también tras los ídolos. Acabamos de salir de una fiesta pagana, como es el carnaval, donde muchos específicamente dicen el culto al dios Momo. Y bueno, en fin, no difiere mucho en fiestas paganas que vienen de miles de años atrás. De hecho, tiene su origen, que ya hemos hablado del mismo en este lugar. La gente puede divertirse todo lo que quiera, pero uno tiene que ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestra nación. Precisamente a propósito de esto, quienes han estado vinculados al gobierno y obviamente no ostentan la fe cristiana, sino que creen en otras ideologías, filosofías y religiones, han hecho, en muchos casos, han pactado con Baphomet, que si es posible, Dani, te pido que pongas la imagen ahí en pantalla para que la gente pueda ver, cabeza de macho cabrío, un torso que por un lado es de hombre y de mujer, tiene senos de mujer, alas de murciélago, etcétera, etcétera. Entonces es una deidad andrógina, no es ni macho ni hembra, y será por eso que hoy ha proliferado la homosexualidad, porque líderes vinculados al gobierno en Occidente, no solo en nuestro país, que sí es muy fuerte, pero vinculados al gobierno en Occidente, han estado haciendo pacto con esta deidad y pidiéndole a este demonio llamado Baphomet que su luz brille en el lugar de la luz de Cristo. Gracias, Dani, ya podés quitarla. Entonces, no es de extrañar que en Uruguay estemos padeciendo lo que la sociedad de hoy está viviendo, debido a que se ha consagrado en nuestro territorio la jurisdicción de estos gobernantes y la población dentro de la misma a esa deidad diabólica que es un demonio. Y ustedes pueden ver símbolos que tienen un significado espiritual. Por ejemplo, las rotondas. Se han llenado nuestras rutas de rotondas, y para quienes somos choferes profesionales, muchísimas de ellas uno dice, esta solo se justifica con un significado religioso, espiritual de quien la construyó, porque en el diseño de las rutas no va un ingeniero determina qué material tiene que poner en el suelo, las dimensiones, etcétera, pero qué es lo mejor para la libre circulación lo determina un chofer profesional. Y muchas veces vemos rotondas en lugares donde hay apertura de la ruta solo para un lado y no para el otro es campo, y uno dice, esta rotonda de 80 metros de diámetro está bien puesta con un significado espiritual, y otra que está al lado de un semáforo, otra al lado de un peaje, uno dice, caramba, qué gasto inútil, pero eso obedece a la creencia filosófico-religiosa de quienes están en la autoridad de construir estas rutas. Y si usted es observador, cuando venga de Montevideo hacia acá, vea los carteles que indican los kilómetros, y usted va a ver que la mayoría de los carteles
le van a dar el múltiplo de 3. 3 o múltiplo de 3, si usted hace la suma de las cifras, de los kilómetros que faltan para llegar a Melo, le va a dar claramente múltiplos de 3, salvo uno que dice 40, que también tiene un significado. Todo eso obedece a una creencia espiritual filosófica. Los obeliscos, su origen es en Egipto, y Egipto para muchos es una nación, un país donde emerge la sabiduría, pero en realidad en la Biblia Egipto es tipo del mundo sin Dios y el faraón es tipo de Satanás. Por eso es que nada de parte de Dios va a emerger de aquel pueblo que tuvo 430 años de esclavos al pueblo de Israel. Entonces Dios tiene sus métodos, Dios tiene su poder y nos ha dicho que no debemos hacernos imágenes y que toda creencia en un ídolo, en una cosa que signifique una deidad, un poder superior al ser humano a través del cual pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza, todo eso va a ser producto de maldición para nuestra sociedad. Y por eso desde aquí siempre estamos hablando de estos temas porque justamente queremos bendecir al pueblo, queremos que Dios bendiga a nuestra nación, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a nuestra familia, bendiga la educación, que hoy día hay tanto conflicto en torno a eso, pero es necesario volvernos a Dios de todo corazón, empezar a buscar a Dios, congregarnos. La gente no acude a Dios, puede ir a un brujo, un hechicero, a un bandista, puede ir a tantos lugares, pero le cuesta por los prejuicios que se han sembrado en nuestra sociedad en contra de la fe cristiana, en contra de los líderes cristianos, y esos prejuicios están impidiendo que la gente se acerque a Dios, pueda servir y adorar a Dios, porque esto es individual. Usted no va a ser salvo por lo que yo haga o deje de hacer, usted va a ser salvo por su fe en Jesucristo. Si usted no pone la fe en Jesucristo, ¿qué importa quién sea yo, lo que haga, lo que piense o lo que crea? Usted va a ser salvo si pone la fe en Jesucristo, no en una iglesia o en una organización. Las organizaciones son necesarias por temas jurídicos, por temas administrativos, pero en definitiva lo que vale aquí, lo que cuenta es la fe personal de cada individuo en la persona de Jesucristo. Creer en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Jesucristo es Espíritu. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores busca que le adoren de esa forma en espíritu, porque Dios es espíritu. Y en verdad, porque debemos hacerlo de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios es la verdad, no contiene, es la verdad y es una verdad absoluta, aunque muchos digan que no, porque hoy quieren relativizar todo, pero la Biblia es la palabra de Dios y es una verdad absoluta. Dios pone su respaldo en su palabra porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará ciertamente. Si usted está desesperanzado, desesperado, deprimido, angustiado, yo le animo a que ponga su fe y su esperanza no en ídolos muertos, sino en la persona de Jesús. Hable con Él, Él le va a escuchar, Él está ahí, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Él. Y con esta reflexión les dejo, Dios les bendiga y será hasta mañana.